¿Cómo están, estimados amigos? Gracias a la invitación del Centro Cultural Coronel Román Ezcurra, hoy podemos estar juntos comentando un breve trabajo sobre el general Bernardino Caballero. Esta no es una obra de erudición, ni pretende ser una investigación a fondo, sino que simplemente he acudido a diversas fuentes secundarias para hacer una obra de divulgación sobre uno de los personajes más extraordinarios de la historia paraguaya. Una historia paraguaya que conmigo tiene una relación más allá de lo exclusivamente de historiografía. Fue parte de mi vida juvenil. Cuando era muy joven, eh, viví la historia paraguaya, me metí en la guerra del 70, convivía con los soldados, con los oficiales, tuve acceso de muy joven a diversas obras, como las memorias del coronel Juan Crisóstomo Centurión, Aveiro, de investigaciones de revisionistas argentinos, diversos autores brasileros, etc. Realmente era parte de mi vida y de mi identidad para sentirme como paraguayo absolutamente orgulloso, obligado a servir a la patria. Dentro de ese contexto, el general Caballero era uno de esos personajes extraordinarios. El libro, insisto, de divulgación contiene tres partes. Una primera que me refiero a las condiciones que llevaron a la guerra del 70, una etapa de definición de los estados nacionales, como pasa en todos los países del mundo. Después de un periodo de la independencia, no tienen definidas las fronteras, se empiezan a articular, friccionar los límites y se mezclan diversas tensiones culturales, regionales, de intereses económicos. Y en el caso concreto del Paraguay, nos llevó a una guerra de exterminio, a un genocidio terrible, brutal, donde el país quedó enterrado en sangre, polvo y pólvora. Una tragedia. Es motivo de otro debate si la guerra se podía evitar o no, no pretendo eso. Simplemente pongo la hipótesis que esta guerra era la salida ineludible en la definición de los estados en la región del Plata, después de la independencia, por los intereses friccionantes de Portugal y España en su momento y posteriormente entre Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, y al que nuestro país sufrió muchísimo. General Caballero participa como un héroe militar durante toda la guerra, desde su presentación en Cerro León en 1864, acompaña al Mato Grosso, vuelve al cuartel de López, desde Estero Bellaco, Tuyutí, fue ascendiendo de los más bajos rangos todos los cargos militares en combate ganados en guerra. En todos se destacó por su heroísmo. Participó en Estero Bellaco, en Tuyutí. Comandó regimiento de caballería, primero 4, después el número 8. En la batalla de Curupaytú, su participación fue descollante. Frenó una ofensiva de Porto Alegre en nuestra retaguardia en un combate campal cuerpo a cuerpo. Y en fin, fue héroe de 1000 batallas y en todas se destacó por su heroísmo, pero no solamente porque lo decimos los paraguayos. Él fue reivindicado como uno de los militares más valientes y mejores conductor que tuvo el Ejército Nacional, por ejemplo, el general José Ignacio Garmendia, argentino. García, después de la batalla de Bahía, se pone muy feliz porque le dicen que ahí cayó el general Caballero, y le llevan su poncho y sus espuelas, y merece su accionar y su prestigio de guerra que se lo comunica el ministro de Guerra del Brasil. Fíjense cómo se destacaba la figura del general Caballero. Esa batalla fue terrible. Esa batalla fue una de las más graves en la pérdida de vidas humanas y lo sangriento que fue el combate. Y ahí el general Caballero con escasísima tropa sobrevive. Ahí fue la famosa anécdota donde Mariscal López se escapa por uno de sus costados de la batalla y se dice por qué Casilla lo dejó ir. El general Caballero
acompañó al ejército en todos los combates, protagonizó todas las batallas, fue herido en diversas de ellas y tuvo un reconocimiento extraordinario en la tropa y en los oficiales del ejército paraguayo. Por ejemplo, el general Díaz, antes de morir, después de la batalla de Curupaytí, al único oficial paraguayo que lo recomendó al mariscal López en su lecho de muerte fue al general Caballero. Eso fue destacado por historiadores argentinos, revisionistas, muy importantes. En fin, ¿qué fue de él después de la guerra? Termina la guerra y él cae prisionero después del 1 de marzo. ¿Por qué? Porque el Caballero fue designado por el mariscal López para acudir a buscar provista para el ejército patrio que ya estaba yéndose a la Mambay y camino a Cerro Corá. Al ser detenido, empieza una segunda etapa del general Caballero, una etapa en la cual se destacó como conductor político. Evidentemente, en el transcurso de la guerra, su capacidad de liderazgo fue fortalecida, experimentó gran ascendencia sobre sus soldados, sobre los oficiales, y eso se transmitió al campo político. El Paraguay, después de terminar la guerra, fue ocupado por el ejército enemigo. Hasta 1876 vivió la anarquía más atroz, la corrupción decadente. Y en ese escenario tan complejo se empieza a vislumbrar una rectificación del rumbo nacional a partir de los combates de 1873 y 1874. ¿Quién reaparecía de nuevo en esos combates de rectificación del rumbo nacional? El general Caballero. Y a partir de ahí tiene una hegemonía política muy significativa en la historia política nacional. Él condujo a la estabilización y la reconstrucción del país después de la hecatombe. Su hegemonía duró con mucha fuerza de 1874 a 1894. Después, si bien el periodo se cierra en 1904, ya no tuvo una incidencia tan grande. Y él tuvo la inteligencia como político de lograr unir a gente de la ex Legión Paraguaya que habían roto con los legionarios cuando se conoció el Tratado de la Triple Alianza, como el caso de José II de Kut, y los herederos del mariscal López. Ahí es una alianza política fundamental. El general Caballero con José II de Kut, fundando el 11 de septiembre de 1887 al Partido Colorado. ¿Qué se unió? Se unió un pensamiento profundamente progresista, republicano, inspirado en Lincoln, que era el pensamiento de José II de Kut, con la tradición, el nacionalismo y la visión de patria heredada de la etapa del Paraguay de Francia y los López. Una unidad política muy sólida, muy fuerte, que tuvo sus errores, lo habrá tenido, que tuvo sus desaciertos, los habrá tenido, pero en ese escenario fue el eje reconstructor de una nacionalidad y de un Estado que estaba absolutamente destrozado. Tal fue su protagonismo que él fue reivindicado no solamente por las fuerzas partidarias afines, no solamente por los adversarios políticos, como fue en su entierro en 1912, no solamente con sus principales enemigos militares, como fueron representantes de los ejércitos argentino y brasilero que lo alabaron por sus condiciones personales, sus condiciones bélicas y su condición de conductor político, y lo reivindicaron, sino que posteriormente, con el transcurso de los años, su figura se agigantó. A medida que el mariscal López crecía, la figura del general Caballero crecía aún más. Incluso acá tuve la oportunidad, en la República de Cuba, de conversar con uno de los mejores historiadores de América, el señor Sergio Guerra Villaboy, sobre el tema del general Caballero. Lo cito en mi libro. Y él nos explica que independientemente de que ha sido una persona que tuvo que someterse a los intereses del capital extranjero cuando llegó a la presidencia del país, nadie puede desconocer e ignorar su protagonismo bélico, su heroicidad, su coraje, su capacidad de conducción en los campos de batalla de la heroica guerra del Paraguay. Fue tan significativo su protagonismo, y con esto termino,
que hasta dicen que corrían cielitos en Río Grande do Sul, en el Brasil. Esto lo dice un autor brasilero, Doratiotto. Que fui, no Tororó, a beber agua y no hallé, porque el río estaba cubierto de sangre, no encontró agua. Moreno y Caballero, ya fui, ya vi, ya llegué. En los cantos populares de Río Grande do Sul, en los cielitos, la figura de caballero también existía. Eso demuestra su enorme protagonismo para que en los soldados y en los campamentos enemigos se tenga un reconocimiento tan significativo a su protagonismo en la guerra del Paraguay. Con esto brevemente termino. Insisto, esto no es una obra de análisis ni investigación ni de erudición, sino una obra de divulgación para que las generaciones futuras sepan de esta terrible guerra que atravesó el Paraguay y sepa del protagonismo del general Bernardino Caballero, un héroe como pocos en nuestra república. Muchas gracias.